Bien, entonces, bueno, les mencionaba el día de ayer acerca de esto, pues si los reyes eran coronados por la iglesia, por un obispo, por el papa mismo en algunos casos, era porque se consideraba pues que Dios les estaba dando les estaba dando el poder, la autoridad para que ellos lo hicieran. Eso, bueno, en Historia 1 se tuvo que haber aprendido pues que esa autoridad viene de que un grupo de élite comienza a decir pues que tienen contacto más cercano con la divinidad. Y entonces pues a partir de eso se comienzan a decir pues que Dios me dijo esto y que los dioses me dijeron esto en aquel momento. Y en este caso pues dice, bueno, miren, Dios habló conmigo y dice que este personaje es el que los va a gobernar. Y luego pues se quedó con el poder. El poder lo pasó a sus hijos y así sucesivamente. Y la iglesia siempre les dio el aval. Durante la Edad Media habrá un momento en el que esto genera un problema, porque en la anterior, déjame ver, acá les explicaba acerca de que el clero y la aristocracia pues están en el mismo nivel, pero el basileus, que sería en el oriente el emperador, pues está en la cúspide. En el resto de Europa, que sería hacia el occidente, sucedía algo similar. El clero estaba al nivel de la élite, de la aristocracia, duques, condes, marqueses y todo eso, y el rey en la parte superior. Sin embargo, al rey le ponía la corona a la iglesia, y era porque inicialmente ellos decidieron quién iba acá. Con el tiempo, el rey comenzó a pretender tener la autoridad que tenían ellos y decidir quiénes eran pues, los más importantes, y encima de eso, elegir ellos también quiénes eran autoridad, y eso ya no le gustó a la iglesia. Entonces, en un momento en que hay un conflicto acá entre los reyes y la iglesia, se soluciona por tiempos, en otros lugares pues no tiene mayor incidencia, depende de Europa. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de la Edad Media y de la Edad Moderna, después del Renacimiento. También hay otros reacomodos por ahí. Esto es lo nuevo, lo que iniciamos hoy. Este es un resumen, esto lo tienen en el aula virtual también y lo van a tener en el material de esta clase. Este es un resumen gráfico de lo que significa la Alta Edad Media. Alta Edad Media se le denomina la primera etapa. La Baja Edad Media entonces tendría que ser la última etapa. Entonces aquí vamos desde el siglo V hasta el siglo X, siglo XI más o menos, porque depende de la región, las fechas pues no son así como que muy exactas. Bien, pero entonces, ¿qué es la Edad Media en el mundo occidental? No en la región de Bizancio, sino en la zona occidental. Pues allí es un mundo ruralizado, principalmente, les decía, se van de las ciudades, los romanos inicialmente, y luego pues se terminan mezclando con los pueblos bárbaros que van llegando. Esas son las invasiones de los pueblos germánicos, por ejemplo. Los musulmanes también que llegan en el siglo VII a la Hispania, o los vikingos también entre el siglo VIII y el siglo IX. Entonces son una oleada de invasiones en esa región que genera inseguridad. Esa inseguridad genera relaciones de dependencia entre los grupos sociales que le voy a mostrar, principalmente estos dos, los señores y los vasallos, solo que habrá que entender que los señores incluye dos bandos o dos grupos. Uno son los civiles, que serían los reyes en este caso, y los reyes y toda la aristocracia. Y los otros es la iglesia. O sea, la iglesia también es un señor. Y luego los vasallos son los que le sirven a ellos. Entonces, en la relación esa de inseguridad que impera, entonces los señores les ofrecen protección a los vasallos. Y los vasallos, que no tienen nada más que que hacer, tienen que someterse a eso y les juran fidelidad a los señores. O sea, estos los van a proteger y estos juran servirles siempre. Eso es lo que va a generar a la larga la aparición del feudalismo. Es la relación que existe en el sistema feudal. Bueno, esa parte, la primera etapa es de crisis, se llama la crisis agraria. La población va a disminuir, lógicamente. Imagínense, hay guerras, hay hambrunas, no hay sitios seguros en la mayor parte de Europa occidental, al 100%, ¿verdad? Entonces, la población va a disminuir.
y las tierras importantes de cultivo se abandonan porque pues a cada rato están siendo asediados por las guerras en esos lugares. Y eso nos lleva pues a una crisis agraria. Poco alimento, eso es lo que dice. En la última etapa, ya luego que hay una estabilidad, porque pues en Occidente la iglesia se encargó de que hubieran líderes, lo que llamamos luego reyes, y ellos también que ejercían liderazgo a través de la religión. Entonces, eventualmente se supera esa primera etapa y luego viene una etapa de estabilidad que lleva a un aumento de la población. O sea, imagínense, no hay guerras, no hay peligros, pues hay suficiente comida, y entonces lo que sucede es que la población comienza a aumentar, hay una calidad de vida mejor. La roturación de la tierra se refiere a que se determinan quiénes son los dueños de algunos lugares, y esos dueños, pues, en muchos casos son ellos, los señores feudales. Y bueno, aumentan no, mejora más bien la técnicas de agricultura y eso pues hace que haya una mejoría sustancial. Esa es como las dos etapas de la llamada alta edad media. Acuérdense, la alta edad media es el inicio, la baja edad media es el final. La sociedad en esta región no en la zona de Bizancio, acuérdense, en Bizancio es el Basileus, es el emperador, el que gobierna, y bajo él la iglesia cristiana, en este caso católica, porque es la que existe en ese lugar, bueno, es la más grande, la vertiente más grande, que también tiene incidencia en eso que les mencionaba, en el occidente. Pero aquí es donde está más asentada. Entonces, ahorita esto aplica para Occidente principalmente. Entonces, estos son los señores, los que ven acá arriba. Estos son los llamados velatores, que son los reyes y la aristocracia, y los oradores, que estos son la iglesia. Ellos son señores, y bajo ellos están los llamados laboradores, que son los que laboran, los que trabajan. ¿Cómo es la relación que existe acá? Bueno, si iniciamos por acá, por el velator, la aristocracia, los reyes, ellos procuran defender a la iglesia, porque acuérdense, la iglesia no tiene ejércitos, al menos en este momento. Entonces, los señores van a defender a la iglesia, y esa es una de las razones por las que la iglesia los defiende a ellos, los impone a ellos, les corona a ellos. Aquí se ruegan por ellos. O sea, ofrece oraciones, pero también ofrece autoridad, también validar la validación de la autoridad de ellos. Luego, la iglesia, pues, necesita también sustento y entonces él se establece una relación con los trabajadores, con el pueblo llano, y les ofrecen también oración y el cuidado, digamos, del alma, la orientación para el alma. En agradecimiento o en pago, en retribución, el laboratorio trabaja para ellos. O sea, les entrega tributos, les entrega impuestos o les entrega, en la iglesia le llaman, bueno, en una época en la Edad Media le llaman limosnas, que significa que le dan un excedente a la iglesia, es una ofrenda básicamente. Y creo que tiene que ver con lo del diezmo, que en algún momento también se pide, pero en la iglesia católica, que es la que existe en este momento, se nombra diferente. La relación con los señores de los trabajadores del pueblo llano es similar. El pueblo llano no tiene quien los defienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor les ofrece protección, los van a defender a ellos, pero quieren de ellos que trabajen sus tierras y que de lo que les quede, que sería, digamos, el trabajo para ellos, la ganancia para ellos, aún así les paguen todavía un impuesto. Entonces, si se fijan en este diagrama, el que está más emproblemado con las ofrendas es el que trabaja, es el pueblo llano, porque este es el que está sustentando estos. Sustenta a la iglesia y sustenta a los señores, que serían los reyes o la aristocracia. ¿Se entiende el diagrama? No sé si hay preguntas. Sí, Lick. Bueno, gracias. Bien. No sé quién levantó la mano.
No, solo mensaje, más o menos, dice por acá. Ya mira, más o menos se entiende la relación. Bueno, lo vamos a ir entendiendo más adelante, ya van a ver, ya cuando estemos en este específicamente en lo que se refiere a Europa Occidental. Y sin embargo, bueno, aquí aparecen algunos datos de quiénes son. Los grupos sociales son cerrados y jerarquizados. No hay clases sociales, esos se llaman estamentos. En una clase social se puede subir. O sea, yo ahorrando, trabajando, puedo escalar y mejorar mi condición de vida y codearme luego con la gente que está en el nivel superior al mío, ¿verdad? Pero en el caso de las castas no es así. Si alguien nace como un vasallo, pues va a vivir toda su vida como un vasallo. No va a cambiar eso. Eh, si alguien igual nace como alguien de la aristocracia, pues toda la vida va a estar ahí. No, si llegase a perder, en todo caso, bienes, riqueza, pues normalmente se van al destierro. Muchos que caen digamos, en desgracia, pues simplemente son como eliminados de las castas. No es que caen, bueno, caen sí en pobreza, pero no se consideran de vasallos. Entonces, hay una situación bien compleja con eso. Y la vamos a seguir viendo durante toda la Edad Media. Esto lo voy a dejar para más adelante, sin embargo, les va a quedar en el material. Son los antecedentes del feudalismo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto, si les explico así a nivel general, que el feudalismo pues es un régimen político, es un modo de producción, de hecho. Tiene que ver mucho con la economía. En el feudalismo hay un señor, el señor feudal, y el vasallo es el que se considera, o se considera más bien parte de las pertenencias de él. Por ejemplo, si el rey le da, por ejemplo, a un miembro de su familia, a un aristócrata, le da una porción de terreno, todo lo que está en ese terreno es de él, incluyendo las personas que viven ahí. Y la gente les decía, aceptan esa relación porque tienen necesidad de que los defiendan. Y el Señor ahora los va a defender a ellos. Igual con la iglesia, es lo mismo, porque también la iglesia se convierte en un señor que en mucho pues es similar al feudalismo, cómo se maneja el feudalismo. Pues van a ser unos 3 siglos más o menos que va a durar, o al menos el momento de mayor apogeo, y lo vamos a ver cuando estemos hablando de Europa Occidental más a detalle. Aquí les aparecen datos, pues es como para ir avanzando un poco. Hay un dato, por cierto, suceden casos en los que la gente pues no está conforme con cómo el señor los está tratando, el señor feudal, y entonces se rebelan o, vamos, les molesta, atacan, o sea, hacen defensa de lo que ellos consideran sus derechos. Entonces, en esos casos, a la gente pues la castigan, los matan principalmente, no es que o los meten a las mazmorras, como decía, que eso lo vemos en películas también, ¿verdad? Que la disidencia los meten a las cárceles o los matan. Y eso da pie también para que se considere que la gente de esta casta inferior, pues en muchos casos se les vea como malos, como peligrosos también, como salvajes en muchos casos también. Ustedes han oído la palabra, hay una palabra que se llama, bueno, que conocemos, que la aplicamos especialmente cuando hablamos de héroes y antihéroes, y la palabra es villano. ¿Alguien sabe qué es un villano? Dígame. Tengo Daniel y luego César. ¿Qué es un villano? Licenciado, Sí. hasta donde yo sé, la palabra villano viene precisamente de origen a la gente que vivía, podría decirse, en villas, es decir, a Uh-huh. los campesinos, que era una forma en la que se relacionaba a las clases bajas con lo malo. Así que creo que de ahí es donde viene la palabra villano. Es exactamente. Vamos a ver que César creo que iba a decir algo también. No, lo mío era una pregunta, lo del Ah, feudalismo. sí. Bueno, vemos la Sí, pregunta y luego explico. se refería como a que se volvían esclavos los que vivían en ese, por decirlo, los terrenos que les otorgaban. ¿Qué clase sos? No es el esclavismo, es un modo de producción.
El esclavismo es un modo de producción, pero el feudalismo es otro modo de producción también. La diferencia está en que el esclavo no tiene derechos y es siempre una pertenencia, pero se pueden vender y comprar. Las personas que viven en los feudos, que serían los aldeanos o los villanos, no se pueden vender y comprar de manera individual, aunque en muchos casos sí los trataron como mercancía, pero digamos que en general se consideran como parte integrante de un territorio y al servicio del señor que se les asigne. Eso lo pueden hacer. En algunos casos, de hecho, se movían, buscaban a otro señor, o sea, se mudaban de lugar. Y eso generaba luego guerras entre los feudales también, se peleaban por quién tenía más villanos. Puta, por tu culpa no me puedo concentrar, tío. Fíjense que estoy grabando la clase y me sale ahí que está hablando Daniela. Bueno, ese es uno de los problemas grandes que tengo. Y cuando les pregunto, nadie sabe nada, es porque no están en donde están, ¿verdad? Entonces, traten la manera de poner atención, por favor. Y garanticen pues que el micrófono se abre si van a aportar algo a la clase. Bien, no sé si está ahí claridad con lo de la diferencia entre feudal y esclavitud. Sí, bueno, gracias. Muy bien. Ahora, con lo que se decía del villano, decía de las villas, pues se les consideraba malos. Y ustedes se fijan, en la actualidad, villano tiene el término es peyorativo. O sea, es un término peyorativo, o sea, lleva una cierta cantidad de insultos cuando lo decimos. Es lo mismo que les diga bárbaro. ¿Quiénes son los bárbaros? Háganme el dibujo de un bárbaro y me van a hacer alguien con garrotes y espadas y todo y vestido así como que fuera cavernícola. Es porque la idea que se nos ha hecho de los bárbaros, pero bárbaro es una palabra que significa extranjero y que los romanos utilizaban para referirse a todos aquellos que no eran romanos. Pero como los romanos ellos decían que eran la élite, eran el culmen de la creación, pues realmente a todos los demás los veían, como dicen, de menos. Y entonces los consideraban de menor valía. Por eso la palabra bárbaro tiene también bueno, en nuestro país lo utilizamos en modos diferentes, pero bárbaro, refiriéndonos en historia, tiene una carga peyorativa también, igual que villano. Pero eso es lo que quería explicarles nada más ahí con los términos. Bien, eso sí se los explico. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante, lo del feudalismo, pero se los adelanto porque es parte de la introducción a la Edad Media. Eso es un feudo, imagínenselo como un territorio donde hay un castillo. En ese castillo pues vive el señor feudal y su familia y él tiene tierras en posesión. Esas son las reservas señoriales, es decir, es el territorio, no, más bien la parte del territorio que es propiedad de él. Y hay otra parte de ese territorio que son tierras que son de menor calidad seguramente, que son cedidas a las personas, o sea, a los miembros del feudo, a las personas que viven en el feudo. Esos son campesinos, villanos, aldeanos. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ellos están obligados, si quieren vivir acá, a trabajar las tierras del Señor. Tienen que trabajarlas. Y el pago que reciben es que puedan vivir acá y gocen entonces de la protección, porque si viene otro señor feudal, un extranjero que quiere atacar porque quiere apoderarse de esta vertiente del río, entonces viene a atacar las aldeas. Entonces maneja un ejército o maneja defensas que ayudan a proteger. Entonces, eso es lo que les da en retribución. Por eso tienen que trabajarle sus tierras. Pero en los mansos, que son nuestros terrenos más pequeños, de no tanta calidad como los del Señor, ellos pueden cultivar. Se la pueden repartir y ahí ellos cultivan y el producto es de los aldeanos. Pero si al señor feudal se le ocurre que tienen que pagarle un tributo, o sea, un impuesto, y el impuesto ya pagan uno, y él se le ocurre duplicarlo, pues entonces ellos tienen que sacar y pagárselo, porque si no van a ser castigados. O sea, ven cómo es el problema con el señor aldeano. Están trabajando para los señores. Y si aquí le agregamos a un lado la iglesia,
Entonces la iglesia es similar, porque ellos tienen que trabajarle también a la iglesia, y la iglesia solo les va a orientar y a cuidar su alma, y tienen que entregarle tributos también, solo que el nombre cambia. No son impuestos, ¿verdad? Sino que son, se entenderían como tributos, como ofrendas a ¿cómo se llama? A la iglesia. Entonces, así como funciona un feudo. Como les digo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo esto si interesa, ya para ir finalizando esta parte, los periodos artísticos. Tenemos en el Oriente Europeo, o sea, en la región donde está la capital Bizancio, donde está Grecia, Palestina, Egipto, toda esa región, ahí lo que vamos a encontrar es el Imperio Bizantino. Es, pues, digamos, el lugar de donde se generan la iconografía, las imágenes, las pinturas, las esculturas principalmente, y luego de ese lugar van esas ideas de arte o esos objetos de arte pasan hacia el otro lado, que es Occidente. En el occidente de Europa, aquí no tenemos un solo periodo artístico. Aquí tenemos tres, y son el prerrománico, el románico y el gótico. Vean, son tres periodos. En Bizancio tenemos, perdón, en el Oriente solo tenemos uno. Estos dos se dan al mismo tiempo, son paralelos. Digamos, al inicio, cuando cae Roma, comienza lo que se llama actualmente periodo bizantino en el Oriente, y en el Occidente comienza el prerrománico. Bizancio está atravesando su segunda edad de oro, por ejemplo, y no, su tercera edad de oro, y en el Occidente tenemos románico. Y luego tenemos el declive de Bizancio, por acá, 1400, 1300, 1400, y que tenemos en Occidente, tenemos gótico. Y bueno, ahí se cierra ese periodo que llamamos Edad Media. Eso es lo que vemos en arte, es lo que vamos a ver. Parece sencillo, fíjense, pero cuando vemos, por ejemplo, prerrománico, en prerrománico vamos a ver no menos de 5 subtemas. En las Galias vamos a ver, por ejemplo, el carolingio y el merovingio. Y en España vamos a ver el mozárabe, el visigodo y el asturiano. Son tres periodos que están dentro de este. Luego sigue el románico, que es uno solo, aunque hay variantes entre Italia, Francia y España, pues eso digamos que es bastante similar. Aquí vamos a ver también este otro factor. En el Oriente y en parte del occidente de Europa vamos a encontrar otra cultura también, y esa es el Islam. En el occidente es la región de España. Ahí vamos a encontrar el Islam. Y ahora eso es importante también porque el Islam aparece durante el prerrománico. O sea, el prerrománico del occidente europeo. Y se va a mantener hasta mediados del románico. Aquí el cristianismo, apoyado por las monarquías en España, del norte de España, van a comenzar a expulsar a los musulmanes. Y entonces se reinstaura el control del cristianismo en España. Y el Islam pues sigue su proceso, especialmente ya centrado en el oriente. Acá. Ahí entre ellos pues los otomanos son uno de los grupos que aparecen por ahí. No sé si hay preguntas sobre eso, sobre los periodos artísticos. Entonces, en el chat. No hace un prejuicio, dice Lisandro. Sí. ¿No? ¿Todo bien? Todo claro, Lick. Todo claro, Lick. Bueno, entonces aquí tenemos pues algunos ejemplos de esto. Vean, a mí esta etapa me es muy interesante, me gusta bastante la Edad Media. Hay regiones como España que son muy ricas en cuanto a arte medieval. Aquí vamos a ir viendo cómo es que las imágenes de los templos cristianos católicos, en este caso, porque acuérdense que eso es lo que existe en la Edad Media, no hay otra versión del cristianismo, aparte de la ortodoxa, que va a aparecer a mediados de la Edad Media, pero que guarda muchas similitudes con el cristianismo católico.
Entonces vamos a ver ahí cómo la influencia de, por ejemplo, el Islam en España va a llevar a que a las iglesias que originalmente tenían nada más la forma cruciforme, que la campana se colocaba en un lugar aquí en medio, de repente las iglesias cambian y ahora tienen torres en la parte de la fachada, en la portada que llamamos acá. Esas torres tienen que ver con la influencia del Islam. Estos se llaman minaretes, no son torres, se llaman minaretes. En la arquitectura islámica, pues los templos para ellos, que son las mezquitas, se adornan con, o no se adornan, sino que se estructuran también con los minaretes. Y estos lugares sirven para llamar a la oración. Se sube aquí alguien con una voz potente y hace el llamado a la oración. En el cristianismo, esas torres sirven para algo que diríamos de similar. Aquí se colocan las campanas y cuando suenan las campanas es porque se está llamando a la oración, a un momento en el que se debe de asistir al evento cristiano, ¿verdad? El principal, en lo cristiano católico, que es la misa. Entonces eso por ahí. Vamos a aprender también en esta etapa, pues cómo eso evoluciona a ese tipo de arte. ¿Alguien reconoce qué movimiento artístico es este? ¿Suena algo? Dígame. El gótico. Gótico, bien. El gótico. Yo pensé que parece el victoriano. ¿Perdón? El victoriano. Pero el victoriano corresponde al siglo XIX, la época victoriana. Y resulta que en el siglo XIX hay un momento en la arquitectura que se llama historicista. La arquitectura historicista. Y eso lo que hace es ir al pasado, ver ejemplos de iglesias de aquel momento, estilos de aquel momento, y los vuelven a construir. Entonces, por eso es que en la época victoriana aparecen de nuevo iglesias similares a esta. Este es gótico, pero en la época victoriana hablamos de neogótico. ¿Perdón? Toca, en la época victoriana agarran como usted dice, la historia y la referencia del gótico, pero siempre es el gótico el primero en ese estilo, ¿verdad? Sí, solo que no lo llamamos gótico, porque históricamente el gótico es a finales de la Edad Media. El término que se utiliza es neogótico. Entonces, bueno, pero solo le estoy agregando neo. Neo significa nuevo, es el nuevo gótico. No corresponde al gótico. Un dato sobre eso, por ejemplo, las iglesias que tenemos acá en El Salvador, la del Calvario en San Salvador, también tenemos la del Sagrado Corazón, creo que se llama, en la calle Arce, la Catedral de Santa Ana, por ejemplo. Esas iglesias dicen, ¿esas son góticas? No, no son góticas, pero es que tienen todas las características, sí. Pero se construyeron entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces el periodo se llama neogótico. De hecho, por ejemplo, las iglesias renacentistas que se hacen en el siglo XIX o siglo XX se llama neoclásico. Y el Palacio Nacional, que está ahí frente a Catedral en el centro de San Salvador y por la Vinaes, el estilo no me pueden decir es clásico, no, es neoclásico. Y de hecho tardío, porque el neoclásico es casi 100 años antes, de la época en la que se construyó el edificio. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Qué bonito se siente cuando uno va entendiendo de dónde van apareciendo las cosas. Es bien satisfactorio. Y luego uno pasa enfrente de los edificios y dice, ahora yo te entiendo. Ahora yo sé de dónde vienes. Eso es muy satisfactorio. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto, porque pues si no, pues terminamos esta parte. Y voy a hacer una introducción al siguiente tema. Si no hay pregunta, bueno, igual voy a detener la grabación acá para que pues los archivos me salgan separados.